Yo es que me pierdo un poco en este berenjenal de lo que se está diciendo a otros niveles. Yo es que como me muevo en unos niveles mucho más concretos y mucho más, pues eso, más de barrio, y perdonadme porque soy cura de barrio, de siempre he estado en él y no he sabido, no he estado en otro sitio. Entonces, yo una de las cosas que desde luego a mí me parece descubrir en los miembros del Opus Dei, y si esto es universal o no, yo digo, he dicho que he tenido diversos contactos a lo largo de mi vida con el Opus Dei. Me llamaron en una ocasión los Jueves Milagro, querían que yo entrara a la obra, era muy jovencillo. Me trataron de convencer por todos los medios que estaba de Dios, que era de la providencia que yo entrara, y no entré. Pero, pues no entré. ¿Era de Dios que no entrara? Pues no lo sé. En ese momento me decían que era del diablo. Pero el caso es que después, todavía siendo cura, me ha venido a catequizar otro cura del Opus. Antiguo amigo mío, antiguo compañero. Y a mí me ha resultado... mi experiencia de barrio es la siguiente. Mientras estamos enzarzados en la problemática social, que es grave, social, económica, cultural, toda la depravación que existe en nuestro barrio de Medios, mientras, bueno, pues yo creo que más o menos los distintos sectores de iglesia, de una manera o de otra, en la última época del franquismo, que es la que yo he conocido de cura ahí, y la posterior, pues tratas de ver cómo responder a esa problemática que está en la gente de nuestros barrios, y con más o menos aciertos, y con más o menos, y tratando de que el lenguaje sea inteligible, que la gente adquiera cultura, que sea, bueno, pues que la iglesia pueda significar para ellos un apoyo, una solidaridad, una compañía, un estímulo, por los distintos caminos que cada uno hayamos empleado. Los miembros del Opus Dei, tanto curas como seglares, se nos han dedicado a nosotros única y exclusivamente a fijarse en si llevábamos o no llevábamos sotana, en si se comulgaba en la boca o en la mano, en si se decía, como he dicho antes, copa o cáliz, en si que nosotros, que si la virgen o la no virgen. Y cuando un cura, antiguo compañero mío, viene durante todo un año del Opus a hablar conmigo y tal, todo su empeño durante todo ese tiempo es que yo lea Escrivá de Balaguer. Yo no digo que Escrivá de Balaguer no sea un nombre importante o no, pero me parece que ese empeño, y me traía cada vez la obra y las homilías y las no sé cuántos, que además yo he leído, y que todo su empeño es que yo rezara los 15 misterios del Rosario, cuando creo que hay muchas posibilidades de devociones o de formas de oración y tal, como una cosa tan tajante, tan determinante, tan exclusivista. Mi sensación, la que tengo desde fuera, es de una superficialidad espiritual tremenda. Es decir, lo que Calvo Serer está llamando espiritualidad, yo de verdad, me parece que es una espiritualidad de tipo legalista, no de tipo profundamente enraigado en los profundos valores humanos, que por ser profundamente humanos son los que Cristo destaca como categoría de divinos, es decir, la interacción de los dos valores. Yo me quedo ahí sorprendido realmente. Bueno, sorprendido realmente. Roach. Me gustaría decir, en nombre del Opus Dei, que la primera película que hemos visto esta noche en el programa, sé que no se intentaba que representara al Opus Dei, pero yo creo que no fue muy justo ponerlo en ese momento del programa, esa película, porque, que yo sepa, el Opus Dei no practica la violencia contra sus enemigos. Otro segundo punto que querría decir es que yo sepa, el Opus Dei no tiene tampoco una posición política particular, específica. Quizás, no sé, los miembros sean oportunistas políticamente, puede que hay un cierto prejuicio hacia la derecha, pero hay excepciones. Pero que yo sepa, repito, según mi experiencia, no parece que haya una orientación política específica. Eso es todo. Yo sigo un poco con mi tema porque, claro, a mí la línea política y pública y social no es precisamente la que más me interesa, sino la que afecta a las personas directamente. Hablábamos de toda la cuestión de ser evangélicos y entonces una cosa que se hace mucho en el Opus cuando se persigue a las personas para que pidan la admisión, cuando se hace, es porque en nombre de Dios yo te digo, y en nombre de Dios en las charlas se dan directrices de lo que la persona en conciencia debe hacer. Claro, a mí eso me parece gravísimo porque es que en nombre de Dios creo que solo se puede leer el Antiguo y el Nuevo Testamento y además sin sacarlo de su contexto. Como tampoco creo que sea demasiado evangélico el ataque que por escribir un libro como el que yo escribí
se ha realizado contra mí precisamente por parte de sacerdotes. Vamos, el Evangelio habla de una mujer pecadora pública. En caso de que fuera verdad, lo mío puedo asegurar absolutamente que es una calumnia. Entonces el Señor la perdonó, en ningún momento aceptó la acusación. No es evangélico, son detalles, pero son detalles concretos, hechos, que vienen un poco a cuestionar toda esta teoría, que puede ser tan fácil decirla, ¿no? Vamos a ver, volvemos a esa teoría que yo creo, discrepo en esto, y en ese sentido no se trata de una discusión personal, sino vuelvo a decir, creo que es muy objetivo lo que estoy diciendo. Cuando tiene este reconocimiento de la Iglesia Universal, yo tengo mucho respeto para sus reacciones y para su espiritualidad, pero hay que medir las palabras con respecto a unos libros que han tenido una difusión universal. ¿Qué explicación tiene si no es la calidad? Y incluso le puedo decir una cosa a nuestro amigo. Yo he sido el editor, mejor dicho, intervine en la edición, la primera edición de Camino, en Valencia. Fíjense si he conocido todo este desarrollo y podríamos aplicar la crítica exactamente en todos sus límites para ver lo que es la expansión y la influencia de... La primera edición no fue en Huelva. Se hizo en Valencia en el año 1900. Bueno, la primera edición era más resumida, se llamaba Consideraciones Espirituales, que yo conocí en el año 1936. Pero en el año 1939 el texto había sido considerablemente ampliado y se hizo una edición en Valencia en el mes de, debió ser mayo o junio de 1939. Y luego yo he intervenido en la edición inglesa, tomé contacto con una gran firma inglesa, intervine también en la alemana. Entonces, el editor inglés lo rechazó. Luego yo soy amigo, he sido amigo de él, se quedó sorprendido. O sea, al ver, no había advertido la importancia que tenía aquel libro. ¿Cómo le pasó al censor eclesiástico en Valencia? Que no se enteró. Claro, se encontró después con la sorpresa enorme cuando en fin, otra autoridad importante en Valencia, religiosa, le había dicho la importancia que tenía ese libro, pues no se enteró. Y luego vi que sucedía lo mismo en Alemania. Bueno, pues ese libro, ahora estoy viendo los estudios, en los trabajos, estoy viendo, y he citado por esto a Peter Beckler, o cito al profesor Chuni, porque son las reacciones que yo he estado viviendo durante tantos años. Ya no es una experiencia personal, sino que es una experiencia objetivada. Entonces me encuentro, creo yo, que ahí hay una espiritualidad profunda que va a tener, lo que decía Víctor Salvador, y también quiero hacer referencia al pluralismo, ¿qué consecuencias va a tener esto? También es lícito planteárselo en la vida española. Pues entonces cojan ahora los textos últimos, las declaraciones, por ejemplo, del actual prelado del Opus Dei, explicando, sintetizando lo que es la espiritualidad del Opus Dei. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Pues en primer lugar, el trabajo, la santificación por el trabajo. Y esto es importante para lo que tú estabas planteando, que es, si uno se santifica por el trabajo, lo que tiene que hacer es el trabajo lo más perfecto posible. Esto yo veo que el enseñar a los españoles, el hacer toda una labor, yo no creo que eso es superficial, lo siento, sino que una labor educativa, una labor de formación espiritual y de formación humana, que afortunadamente está tomando grandes dimensiones, esto va a tener unas consecuencias enormes, positivas, para la vida española. Basta recordarme una cosa. ¿Para qué esa perfección en el trabajo? ¿Para captar gente? No es eso. Para bien de que la no obra, es eso, para prestigio que no del es eso, Opus, porque para su imagen es. propia. Pero si estamos hablando del mundo entero, señorita, ¿cómo va a estar reducido a Sevilla? O a una parroquia, perdón. Estamos hablando del mundo entero. Y estoy hablando aquí de ingleses, y estoy hablando de americanos, y estoy hablando de italianos, y estoy hablando de austriacos. Por el amor de Dios. No, pero en mi parroquia también. No reduzcamos. En mi parroquia también hay gitanos. No, bien. Y son hermanos en Cristo. No, digo que también. Y todo lo que se pueda por ahí no se debe hacer. Un minuto, que cuando se habla de espiritualidad se habla para todos. Es que estamos hablando. A ver, Enrique de Castro. No, simplemente ya mi intervención casi lo transformaría en una pregunta. ¿Se santifica por el trabajo y también se puede santificar por la huelga? Naturalmente que sí. Yo pienso porque que... puede ser mucho más trabajo que el trabajo, la huelga. No, que me alegra oír eso. Que únicamente yo pienso que sí, y la difusión, y yo creo que responde a algo, que los testigos de Jehová hoy están teniendo una difusión fuerte, y curiosamente en barrios como el nuestro, en las clases populares. Pero contrariamente... parece que algún respeto debemos de tener al Santo Padre, me parece. No, que yo no estoy tratando... No son cosas de comparación. Me refiero... En la vida ha habido de muchas cosas. Ni falto el respeto al Papa con esto. Quiero decir que son criterios en los que podemos encontrarnos unos y otros, incluso
con disparidad de opinión. Yo pienso que responde sí a un fenómeno, y yo creo que se está dando en nuestra sociedad hoy bastante fuertemente, la necesidad de seguridad que tiene la gente, y una necesidad de seguridad que viene fundamentalmente a través de ceder la responsabilidad a alguien, de ceder la propia responsabilidad a una norma, a un grupo, a una concepción en la que yo me desresponsabilizo y toman las responsabilidades a alguien por mí. Y esto sí creo que es un fenómeno universalmente histórico, a lo largo de la historia se ha dado. Yo creo que es una época de crisis hoy, lo que se llama tanto de crisis de identidad. Yo creo que hace que proliferen este tipo de fenómenos, y yo creo que la difusión del Opus responde mucho a eso. Si se adquiere, porque los miembros del Opus adquieren de alguna manera una seguridad económica, una seguridad social y una seguridad además religiosa, que en el fondo para mucho tipo de gente es mucho más fuerte, porque es como la garantía de que aquello en lo que está y en lo que continúa está bien, por aquella división y aquel criterio moral con que todavía regimos nuestras normas en muchas de nuestras sociedades. Y entonces yo creo que esta seguridad sí que hace que el fenómeno pues sea mucho más, se extienda. Es decir, que yo no, y además no por eso lo ataco, o sea, a mí me parece muy normal que esto ocurra. Yo quería hablar sobre todo cuando Calvo Soler, que está aquí presente, también hay dentro del Opus Dei mucha gente que habla de unas ediciones de Camino anterior a la Guerra Civil, concretamente Consideraciones Espirituales, intentan quitarle ese marchamo de franquismo que comienza en el año 39. Y no hay edición de Camino. Sí es lo mismo, sí es lo mismo. No, por favor, es muy importante. Consideraciones Espirituales, un librito editado en Valencia en 1934, no es Camino. No fue en Valencia, perdón. Consideraciones Espirituales no fue editado en Valencia, venga, sí. No fue editado en Valencia, que no. Aparece... Que no, que en Valencia Consideraciones Espirituales no siga. Bueno, no, simplemente el intento, tiene puntos que han desaparecido. El intento de rebajar. Las ediciones siguientes hay puntos que se han suprimido. El intento de rebajar primeros. 4 años, concretamente cuando hay una guerra civil por medio, es muy importante. ¿En qué sentido? ¿Por qué rebajar 4 años? ¿Por qué? Porque no hay edición de Camino anterior a la guerra civil. Le vuelvo a decir que yo he tenido consideraciones espirituales... De todas maneras, no quiero pasar... Esto es para mí un trabajo de falseamiento histórico. No es cierto. Y incluso más. Y yo lo que quiero hacer es preguntar una cosa aquí, que no es verdad. a John Roche, otra cosa que no tengo ganas de hablar de este tema, a María Angustias y aquí al cura obrero, lo siguiente. El ahínco que tienen los miembros del Opus Dei para defender a Dios y a la obra, ¿los lleva a integrar mafias de individuos fronterizos con la locura, sí o no? Uy, yo no te he entendido. Bueno, la podría repetir. Que si esa es un poco una pregunta... Que si te llevan a situaciones obsesivas, que de alguna manera... De individuos que rayan con la locura, individuos... Fanáticas, por supuesto. No, pero no digo fanáticos, más. Si es que hay casos de locuras, de esquizofrenias, casos de... Sí, o sea, todas estas presiones, la dificultad que supone coordinar, la diferencia tremenda de la teoría con la práctica, las vivencias de todas estas presiones y todos estos controles y toda esta despersonalización, indudablemente crea muchos problemas psíquicos tremendos. Yo los he vivido, los he llevado adelante, los he conocido y los he recogido desde que estoy fuera. Señores,